vista frontal con estas medidas y lo primero que voy a hacer es dibujar las tres vistas, ¿sí? Lo que van a hacer ustedes, dibujamos las tres vistas. Tengo acá la vista frontal. Me piden sistema ASA o un sistema DIN. ASA. Entonces voy a generar una copia paralela para la línea tierra, otro para el objeto. Dibujo otro rectángulo para la vista este sería frontal, ¿cierto? Este sería lateral derecha. Y tenemos para la superior. ¿Eso no? Está grabado. Muy bien. Entonces, ya tengo dibujado lo que en un inicio va a ser las vistas, ¿ya? El bloque de la vista. Hay que tener en cuenta, ojo, que aquí esta línea en medio es mi línea eje, claro que tiene otro trazo. ¿Sí? Sistema ASA, trazo mayor, trazo menor, etc. Eso ustedes lo saben. Pero acá en la vista lateral derecha será visible lo que está en la parte derecha de esta vista, ¿cierto? Y será no visible lo que esté en la parte izquierda de esta vista. Igual acá en la vista frontal será visible lo que esté en esta parte izquierda de la vista frontal y será no visible lo que esté en la parte derecha de la vista lateral derecha, ¿ya? Entonces voy a trasladar el corte según las medidas que me dan. Ya voy a aprovechar que están acá nomás listas para trasladar. Esto sí lo pueden hacer ustedes. Dibujar el corte con las medidas que me dan. O lo hago también. Ya. Yo voy por tener tiempo. 15 y 57.5, creo que es la mitad. Sí, es la mitad. Entonces sí, es la mitad. Viene de acá a la mitad. ¿Qué más? 46 y 45. Mido acá 45. Mido acá 46. Y tengo este corte. ¿Ya? Acá tengo este corte. Y acá mido 25. Y mido 4. Y ya tengo el punto de inicio, el de acá. 25 y 4. A partir de acá dibujo una línea de 40, 30, 20 y cierro aquí. ¿Ya? Dejo esta línea ahí referencial. Ahí está, en la línea eje. Ahí está. Muy bien, entonces la idea es cómo quedan las vistas lateral derecha y horizontal superior. En el caso de la vista lateral, en el caso de la vista horizontal superior, ustedes saben que desde arriba esto va a ser visible, esto va a ser visible, este punto va a ser visible, ¿cierto? Y este punto, el segundo, va a ser no visible. Entonces, esto lo voy a ver oculto. Estoy acá, jalo una oculta que esté por acá. Para avanzar rápido, no me jode. Dash. Escape de 14. Ahí está, se nota oculta, ¿eh?
y todas. Ahí. Lo hago de otro color a la línea oculta para que de repente no se nota muy bien. Ya, lo voy a hacer de color cian. Porque rojo no sé, creo que se nota mucho. Ah, blanquiazul. Ya. Pero el azul vuelta no se nota mucho. Aunque me encantaría el blanquiazul que hace ahí. Si hay Buscama, en los mejores asientos se van los blanquiazules, por acaso. Ya, a ver, acá en este punto también me va a generar una línea oculta. Que me estaba yendo acá esta parte. Ahí. Voy a hacer uso de esta recta de 45 grados. Sí, esto sí lo han visto en expresión gráfica, ¿cierto? Y todo lo que yo proyecte acá en la recta 45 lo proyecto abajo debe ser coincidente, ¿ya? Muy bien, hasta ahí tengo dos vistas. Si tienen alguna duda, me dicen pausa ahí y lo repetimos, pero no esperen que termine todo, porque ahorita voy a proceder con lo más difícil. La vista lateral derecha. Ojo, cuando yo tengo un corte inclinado en un cilindro, me va a formar una figura, pero dependiendo, es una elipse. Pero ¿cómo va la elipse? Si el corte viene después de la mitad, acá, entonces la curva va a ser pequeña, por acá. Si el corte viene exactamente del medio, a cualquier parte, entonces la curva va a empezar a los costados. ¿Sí? Pero si el corte viene pasando la mitad, entonces, ojo, fíjense, va a llegar a un punto en donde llega a la mitad, o sea, llega a la máxima medida y después fluye nuevamente. O sea, va a empezar por aquí, voy a exagerar, amplía hasta llegar aquí y nuevamente cierra. ¿Ya? Entonces, cierro dependiendo de dónde cojo el borde. Muy bien. Vamos primero con la parte visible, la parte derecha, y después voy a hacer la parte no visible. ¿Ya? Entonces, vamos primero con el plano inclinado, que es uno de los... Perdón, con este corte acá que está facilito, como para que vayan entendiendo el tema. Este corte inclinado acá me va a generar un corte, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué espacio va a ocupar acá ese corte? Eso lo voy a hacer proyectando. Se supone que si este punto proyecta acá, tenemos esta línea oculta. Proyecto acá este punto y proyecto acá este punto. Ojo. Proyecto estos dos puntos, ¿sí? Que es la cuerda máxima que va a alcanzar ese corte. Y esto lo proyecto a la parte inferior. Proyecto y proyecto. ¿Y esto con quién lo intersecto? Aquí. ¿Qué significa? Que este corte que está en la parte inferior se va a ver ahí. Casi pegado. ¿Sí? Entonces, voy a cambiar la propiedad. Y voy a recortar. Ahí está. Fíjense, casi se ve hasta el contorno. No sé por qué se quedó en la brochita esa. Bueno. Esa es la parte visible, el corte. Ahora voy a empezar con el plano inclinado. Acá tengo dos etapas. Una antes de la mitad, por eso que siempre es bueno que esté la línea de eje. Y dos después de la mitad. ¿Ya? Antes de la mitad, ¿en dónde empieza el corte? En estos dos puntos, ¿cierto? Entonces esto lo proyecto a la recta de 45 grados y esto lo proyecto hacia abajo. ¿Versus qué? Versus nada, porque acá está a la misma altura que esta línea, ¿cierto? Entonces recorto aquí y recorto aquí. Ahí ya tengo dos puntos. ¿Qué más? Voy a recortar esta parte. Lo voy a dibujar aparte. Bueno, ustedes uno solo es.
Caramba. Voy a dibujar el punto medio de esta recta desde arriba hasta la mitad del cilindro. Ojo, de esta recta. Si se dan cuenta, no estoy considerando la última partecita. ¿Ya? La mitad desde el punto inicial hasta la mitad del cilindro. Entonces, voy a coger este punto medio porque finalmente acá va a formar un arco. Ustedes tienen que dividirlo lamentablemente en más puntos para que les salgan varios puntos para el corte, para trazar pistolete. Pero acá no tocar, menos mal que la tecnología me permite avanzar un poquito más rápido. Estos dos puntos los voy a proyectar yo a la recta de 45 grados. ¿Sí? Acá también me va a formar una cuerda. Y esto lo proyecto en la parte inferior. Ahí hay uno y aquí hay otro. Versus nuevamente completo el circuito. Ojo, lo que acá era un punto, en realidad hemos visto que acá son dos. Lo he proyectado de 45 y acá lo he proyectado hacia abajo. Versus el mismo punto que he proyectado me tiene que dar el mismo punto en un costado y en el otro costado. ¿Ya? ¿Y cuál es el tercer punto? El punto medio. El punto medio que es cuando lo que está en medio acá están los costados. Y viceversa. Lo que en la vista lateral derecha está en medio, en la otra vista está hasta los costados. ¿Ya? Carlos Suárez. ¿Ya? ¿Quedó claro ese concepto? O sea, yo quiero buscar un punto del cilindro en la otra vista. Ese punto, en realidad, no es uno, sino son dos. Uno en la entrada del cilindro y otro en la salida. Esos dos puntos los proyecto en el 45, proyecto en la otra vista y contrasto con el mismo punto. O sea, cierro un circuito de proyección. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que no es uno, sino son dos. ¿Ya? Sino que acá en la vista, este punto que está acá lo voy a encerrar, este punto que está en la vista frontal, que acá se ve un punto, en realidad son dos, uno aquí y uno aquí. Estos dos puntos los he proyectado a la 45, he proyectado hacia abajo y le he contrastado bajo la misma proyección. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente uno de los puntos, era este y el que estaba en el contorno. Y acá también era este y el que estaba en el contorno. ¿Sí? Y ahí está. Ya tenemos la primera parte del arco. ¿Ya? Ahora sí ya puedo borrar estas líneas que ya no me sirven. No, esta sí. ¿Qué más borro? Borro esta esquina porque ya no va. ¿Sí? Y a la esquina ya no va. Vuela porque empieza en una cuerda menor al diámetro. ¿Ya? Ahora viene la segunda parte. Este pedacito, igualito. El primer punto es ese. El segundo punto voy a trazar el punto medio de esa pequeña recta. ¿Sí? Usted tiene que dividirlo en varios puntos. Trazo acá la entrada y la salida y trazo a la parte inferior. Y acá versus este mismo punto que he proyectado. Entonces, ahí tengo... Caramba, está fallándome la mano. Ahí tengo dos puntos. Y el otro punto es el que está acá en este vértice, que es el punto visible, ¿cierto? Que es esta línea, este punto y este punto. Y eso lo proyecto hacia la parte inferior. Versus este mismo punto. Ahí está. Fíjense, hay que hacer un trabajo, pero un acercamiento pero terrible. Un arco que va de este punto a este punto final que habíamos dejado y a este punto de acá. Claro, en AutoCAD lo podemos hacer exacto, pero ya ustedes cuando trabajen ya tienen que despreciar algunas cosas. A este punto y aquí. ¿Ya? Entonces ahí queda un pedacito de arco ahí, ¿cierto? ¿Eso será visible o es oculto?
Visible lo de arriba, pero la pequeña curvita que hemos dibujado oculta, ¿cierto? Esto de acá, estos arquitos ya son ocultos. Estos dos de aquí. ¿Ya? ¿Qué más? De aquí viene esta parte recta, ¿cierto? De aquí a aquí, ¿qué significa? Que va a venir oculto de aquí hasta la pared, ¿cierto? Hasta aquí. Del otro lado también, de aquí hasta el contorno. ¿Sí? Y de aquí hasta aquí, nuevamente por el mismo lado. ¿Sí? Está entrando por detrás, porque es oculto, y ahora va a salir por delante. Y tengo que ver hasta dónde va a llegar. Ojo, el hecho de que esto mida, por ejemplo, acá 10 centímetros, no significa que acá también va a medir 10 centímetros. Porque eso de ahí se distribuye en un cuerpo cilíndrico. ¿Ya? Entonces yo tengo que encontrar hasta qué punto va a llegar. ¿Y eso cómo lo hallo? Igualito, como lo estamos haciendo por proyección. Proyecto este punto, que es esta línea oculta, fíjense. ¿Sí? Proyecto aquí, lo proyecto abajo. Proyecto abajo. Acá también, del otro lado, proyecto aquí, proyecto abajo. Y ya tengo hasta dónde, ¿cierto? Aquí extiendo hasta aquí. Y extiendo hasta ahí. O sea que toda esa línea que ustedes ven aquí, de costado se ve solamente esa línea. Nada. Y toda la línea es continua, por si acaso. Claro, ustedes dirán, pero atrásito había una oculta. Sí, pero si hay oculta y hay continua, obviamente va a mandar continua. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Ahora, lo que es vertical acá, acá también pasa vertical, igualito, sin ningún tipo de problema. Muy bien. Entonces simplemente lo traslado aquí y aquí. Hasta ahí estamos. Fíjense, estoy haciendo el recorrido de todo esto, ¿ya? Por aquí. Ahora viene igualito. Viene esta parte curva, que también lo divido en dos partes. Una que va a llegar al contorno y la otra que va a estar del otro lado. ¿Ya? En lo que va a estar al contorno busco el punto medio de ese lado. Ahí está. Ya sabemos dónde va a empezar. Proyecto los dos puntos acá, a la de 45. Y proyecto a la parte inferior. ¿Y esto versus qué? Versus esta misma proyección. Aquí. Entonces, ya tengo dos puntos acá. ¿Sí? ¿Cuál es el otro punto? Que ya ni siquiera lo proyecto. El otro punto es este. ¿Cierto? Este que está acá en medio, sé que va a estar en el contorno. Aquí. Entonces simplemente lo proyecto. Ahí es. Entonces ya tengo el arco. Tengo el arco que va desde aquí hasta este punto y a este punto extremo. Lo mismo aquí. Tengo el arco que va desde aquí, este punto y a este punto extremo. Listo. ¿Visible o oculto? Visible. Ahora, la parte recta, si ustedes se dan cuenta, acá hay hueco. ¿Qué significa? Que en esta parte que medio sea hueco, significa que acá a los costados no hay nada. ¿Sí? Entonces voy a eliminar esta parte de aquí y esta parte. Uy, se me fue la mano. Aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene? Viene la otra parte curva. ¿Sí? En la otra parte curva hago el mismo cálculo. Cojo el punto medio de la parte no visible. Usted tiene que hacer más puntos, obviamente. Proyecto la de 45. Proyecto la de 45. Proyecto hacia abajo. Proyecto hacia abajo. Y cierro el circuito de proyección con este punto. Ahí. Hasta ahí ya tengo dos puntos. ¿Sí? Ya tengo el punto inicial y este punto medio. Y el último punto, proyecto, esto de acá es la línea continua, proyecto la de 45, proyecto la de 45, proyecto hacia abajo, proyecto hacia abajo. ¿Con qué lo cotejo? Con este de acá.
Entonces, ahí está el arco ya. Va el arco desde este punto, aquí, y hasta el punto final. Y que justamente coincide con la pared. Claro, ustedes dirán, pero ¿es visible o oculto? Debería ser, ¿cierto? Porque está al lado izquierdo. Pero como no hay nada que lo tape, entonces es visible. Eso no. Ahora, a partir de este punto hay una altura, pero como está debajo de esa línea, solamente proyecto y me da aquí. O sea, ¿qué significa? Que esta línea que está vertical acá, acá viene el arco, viene aquí. ¿Sí? Y de aquí viene el arco oculto, que va a ir de este punto acá. ¿Ya? Entonces, empieza la chamba. Esto lo voy a dividir ya no en punto medio, sino en varios puntos. ¿Por qué? Porque acá sí viene varios puntos para hacer esta curvatura. Entonces con 3 puntos no puedo hacer todo un arco. Un ratito más, ya, por favor, una media más. Si no lo... Ya, entonces acá lo voy a dividir en 3 partes. Más puntos. Ahí está. ¿Ya? Entonces proyecto para el primero. El primero ya sabemos que es acá. El segundo, proyecto aquí, proyecto aquí, proyecto abajo y versus esta proyección. Ya tengo 2 puntos acá. ¿Ya? El otro, ya puedo ir borrando esto de acá que ya está. El otro, proyecto aquí, proyecto a la concha 5, proyecto abajo y proyecto abajo. Versus que he tenido 2 compañeros que eran así, se paran pegando y al final están casados ahorita. A ver, y el último punto, a ver, y el último punto, esto que está acá al costado, aquí va a llegar el medio. ¿Ya? Entonces, uno con polilínea, me voy al comando pedit, que lo vamos a ver ya nosotros, o ya lo han visto, pedit, selecciono la polilínea y le doy hit. Y ahí está. ¿Cómo? Y esta línea, y eso será visible o oculto. Oculto, ¿cierto? Ahora, esto de acá, como es un túnel que atraviesa toda la figura, va a generar líneas ocultas por dentro, ¿sí? Entonces significa que aquí va a unir esto con línea oculta. Aquí también estos dos se van a unir con línea oculta. ¿Algún punto más? O ahí nomás. Aquí también. Aquí, ¿cierto? Y aquí. Esto, que es este punto, igual que este punto y este de acá. Y este de acá. Y este de acá también va a generar, ¿cierto? ¿Y ese pájaro? Ahí es. ¿Sí? Y esas son las 3 vistas en ASA que les he pedido. Así sencillo, ¿cierto? Ahora, dibujar esto en proyección cilíndrica. También es facilito. Claro, perspectiva isométrica. Lo que hago es dibujar el cilindro de este 80 por 115, 80 por 115, y dibujar la elipse. ¿Qué? A ver. Y dibujar la elipse a una distancia adecuada.
Entonces la elipse tiene radio 40 y una altura de 115. Unir con cuadrante, 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 cuadrante. ¿Ya? Entonces, hasta ahí lo pueden hacer ustedes. Tienen que proyectar de este lado hacia acá para poder ver todo el detalle del corte. Ahora voy a trasladar toda esta vista de manera isométrica acá. ¿Qué significa? Que acá, por ejemplo, mido 15 y esto de acá lo uno con el punto medio de este lado. Ahí está. ¿Qué más? Acá mido 45. De abajo hacia arriba mido 46 y ya tengo el corte acá. De este lado mido 25, de abajo hacia arriba mido 4 y nuevamente a partir de este punto de intersección hacia arriba mido 40, hacia la izquierda 30, hacia abajo 20 y cierro. Acá lo voy a dibujar con otro color porque voy a necesitar esta figura como si fuera completa. Después yo lo borro, ¿ya? Entonces la misma chamba. Voy a empezar por la curva, tanta cosa. Esta parte del elipse lo voy a borrar al final, ¿ya? Voy a empezar de arriba hacia abajo, de visible a no visible. Entonces, fíjense, proyecto arriba y se supone que vuela todo esto, ¿cierto? Toda esa parte del elipse y solamente me quedo con esa parte nada más. ¿Ya? ¿Qué más? Empiezo con esta curva. Voy a dividir este plano inclinado en unos 3 puntos. Vamos cambiando de color. Son estos puntos de acá, ¿ya? Primero, segundo y el tercero es este punto. Entonces acá proyecto este punto, igualito me da un punto de entrada y un punto de salida. De ambos proyecto verticalmente. Y a partir de este punto proyecto isométricamente. Ahí es. ¿Ya? Para el otro punto. Igual, proyecto a partir de la base, proyecto acá, me corto en 2 puntos, proyecto y me da 2 puntos más. Y de este punto inferior, proyecto hasta la base, proyecto, me da 2 puntos. Y proyecto a partir de este punto y tengo ahí 2 puntos más. Uno con polilínea y lo convierto en arco. Pedir, fit. Pedir, fit. Y esto lo uno con una arista, porque acá ya se va a ver una arista acá, ¿cierto? Que atraviesa toda la figura. Muy bien. Hasta ahí avanzamos una parte. ¿Entendieron la idea? ¿Lo hacen ustedes el resto? Lo hago todo. Todo. Ya está, pues. Acá, por ejemplo, lo que se ve horizontal, no, es que su compañero tiene razón. Lo que se ve acá, supuestamente horizontal, acá va a ser curvo, una paralela de la curva de la elipse isométrica. Entonces proyecto este punto,
proyecto aquí, me da 2 puntos, proyecto aquí, la altura, y copio esta elipse de abajo hacia arriba, esta altura, ¿cierto? Ya tengo la curva para aquí y para este lado. Claro, eso, pero nosotros solamente vamos a dibujar visibles nada más. ¿Ya? Claro, si quisieras se conjunta todo así. ¿Ya? Sino que lo dejo por si acaso lo necesite como referencia para otra cosa. Lo que es vertical, ahí también es vertical. Simplemente lo traslado. Ahí está. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, yo puedo ir borrando esto de acá. ¿Qué más? Esta parte inclinada. Igualito, le genero sus 3 líneas. Proyecto verticalmente y proyecto con respecto al plano inclinado. Ahí está. El otro, proyecto verticalmente y proyecto a partir del plano inclinado. Y el tercer punto es el de acá. Proyecto a la base, proyecto verticalmente. Y contrasto acá, proyecto. Y ya tengo la curva, tanto aquí como aquí, ¿se dan cuenta? Polilínea. Lo uno de una vez porque esto va a ser una arista, aquí, para borrar esto de acá. Editar polilínea, selecciono fit, ahí está. Esto también va a ir unido con una arista acá adentro. ¿Sí? Acá me da la oportunidad de cotejar las líneas ocultas que he dibujado en las vistas. Ahí está. ¿De ahí qué sigue? Sigue esta parte vertical. Entonces, proyecto acá y acá. Y también 1. Ahí está. Listo, ¿esto qué significa? Que no se va a ver parte de esta curva, ya no se va a ver esta arista, ya, sino esto de acá, ¿no? Incluso ya no se va a ver esto, porque acá empieza la parte curva. Y la parte curva voy a dividir este número de partes, pero para AutoCAD una parte debe ser este punto, por favor, porque es el punto de quiebre de la curva. Acá tengo uno y acá tengo otro y acá otro, ¿sí? O sea, vamos poniendo uno más. Ahí. ¿Ya? Entonces, primero, proyecto verticalmente. Y proyecto este punto aquí. Tengo los 2 primeros puntos. Siguiente es el que está acá, como coincide con este punto final. Aquí ya no dibujo la otra línea, sino la de acá nomás. La otra es la línea blanca. Proyecto y recorto. Siguiente, este de acá genera 2 líneas, intersecciones, proyecto y recorto esa intersección. Y por último
tenemos el punto final, ¿cierto? Ahí está, y viene acá. Listo, está todo, polilínea. Ya está. Polilínea, pedit. Selecciono, fit. Ahí está. Este que no se va a ver. Voilà. Listo. Momento, todavía no se vayan.